Nos encontramos el día de hoy en el Museo de Arte Colonial y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la conservación y la restauración de las colecciones de los museos. Para poder entender un poco por qué es tan importante, debemos de conocer ciertos términos que harán más fácil la comprensión. En este caso necesitamos conocer qué es patrimonio. Bueno, patrimonio son todos los bienes, acervos y saberes de una comunidad que se nos han sido heredados de generación en generación. Estos hacen que nosotros podamos tener un registro de nuestros antepasados y el testimonio de sus vidas. Existen muchísimos tipos de patrimonio: patrimonio cultural intangible y tangible. Nosotros vamos a encontrar en el museo usualmente patrimonio tangible, bien mueble, es decir, que lo podemos mover de ciertos lugares a otros con facilidad. En su mayoría son pinturas de caballete, esculturas o imaginería, como lo vemos acá en el museo. Pueden ser libros, todas las colecciones de orfebrería, de lítica o de ciertos otros bienes muebles que podamos ver dentro de los museos. Este patrimonio que nosotros tenemos es sumamente importante porque gracias a él tenemos un registro de las técnicas, un registro de todo lo que nuestros antepasados nos quisieron heredar. Aparte de, nosotros debemos de cuidar este patrimonio porque es irrepetible. La importancia de nuestro patrimonio radica en que nos da identidad. A través de esa identidad nosotros nos conocemos, sabemos quiénes somos, de dónde provenimos, el origen de nuestros pueblos, de todas las costumbres y tradiciones que podamos nosotros tener. Es también un registro de la historia, del arte, de la cultura, de la religiosidad y de todo lo que han pasado nuestros antepasados para poder saber quiénes somos hoy por hoy nosotros. Sin pasado no tenemos futuro. Todos estos bienes nos harán vincularnos al pasado. Nosotros no podemos dejar de cometer los errores del pasado y no podemos pensar en un presente si no podemos cuidar de él. También podemos hablar un poco acerca de la herencia. Esta herencia es muy importante para nosotros porque hace que podamos conectarnos respecto a las técnicas y materiales, toda la tecnología que utilizaban nuestros antepasados para poder crear estas obras de arte que podemos apreciar en los museos, desde técnicas constitutivas coloniales o republicanas y también las prehispánicas. ¿Qué nos perdemos si no cuidamos nuestro patrimonio? Bueno, empezando porque cada pieza es única e invaluable. No la podemos repetir. Si nosotros la perdemos para siempre, no habrá poder humano que nos pueda devolver este bien que hemos perdido, ya sea en un incendio, en una inundación, por la mano del hombre, por el expolio, por el robo. Eso nadie lo va a poder repetir. Aunque se haga una réplica, no va a ser igual, porque no viene hecha de la mano de nuestro antepasado, del artista o de la persona que haya dejado este legado. También podemos entender que le robamos herencia a las futuras generaciones. Les quitamos la oportunidad de poder conocer estos tesoros invaluables. Quitamos la oportunidad de que conozcan y que puedan apreciar el arte guatemalteco, que es tan característico y tan especial para el mundo entero, no solo para nuestra nación o nuestra comunidad. También nosotros nos perdemos a nosotros mismos, perdemos identidad y también eliminamos de todo el patrimonio que nosotros tenemos estas piezas que tienen un valor histórico, artístico, cultural, religioso y también de funcionalidad. Sería muy triste que al no cuidar nuestros bienes patrimoniales solo queden en la memoria colectiva o que queden a través de vestigios. Muchas veces todas estas malas prácticas que hace el hombre se pueden evitar. Algunas veces los bienes se ven dañados por la mano del hombre o la mala manipulación o bien el mal manejo de las colecciones dentro de los museos. A veces también pasa que el ambiente no es el idóneo para que podamos mantener nuestras colecciones lo más óptimo posible. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Podemos conservar,
restaurar, pero sobre todo dar conservación preventiva. ¿Qué es la conservación preventiva? La conservación preventiva son todas aquellas medidas que vamos a tomar antes de que pasen los siniestros, antes de que pasen las cosas malas para nuestras colecciones. En este caso, nosotros vamos a estar al tanto del clima, de la luz, de todos los fenómenos que puedan dañar, que sean extrínsecos a nuestra obra, ya sea la humedad, que veamos que en nuestro edificio no hayan goteras, que no estén expuestos a incendios, que los tengamos en buenas posiciones a la hora de temblores, porque vivimos en una zona muy sísmica, y podamos ver que nuestras piezas estén lo mejor posible. Siempre es mejor cuidar antes que intervenir. Ahora bien, la conservación radica en que nosotros vamos a cuidar que nuestras piezas estén bien estructuralmente hablando. Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí una imagen de una Inmaculada Concepción que lamentablemente ha pasado por muchísimos daños a lo largo de los años. Ella ha estado quemada, tiene desprendimientos por todos lados de todos los estratos que puedan componer su tecnología. En este caso, nosotros vemos de que ella necesita una consolidación estructural para poder estar bien, para que esté sólida, para que no tenga polillas o ataques de comegenios, que no tenga ciertos daños que van a estar en su estructura. A todas estas medidas les vamos a llamar conservación. La restauración entra en el momento en que nosotros queremos devolver una lectura óptima de la obra. Es cuando nosotros nos ponemos en el área de la estética. Nosotros regresamos a limpiar integraciones de color, devolvemos algunos dorados, o todas estas áreas en las que vamos a tratar la parte visual de cada pieza. ¿Cuál ahora es el trabajo de los restauradores, los conservadores y de las personas que trabajan en los museos? Muchos creerían que solo se necesita de cierto personal para poder hacer funcionar muy bien un museo. En realidad es un trabajo multidisciplinario y necesitamos del trabajo de muchísimas personas. Dentro de ellos necesitamos administradores, gestores culturales que nos ayuden a difundir todo lo que sabemos respecto a las piezas que tenemos en museos. También necesitamos historiadores que nos ayuden a conocer realmente qué necesitamos o qué tenemos de antecedente histórico en cada pieza que entra a nuestro museo. Los conservadores y restauradores que serán clave para tener muy bien nuestras colecciones y que los bienes estén con deterioros controlados, que podamos detenerlos de ser posible y podamos devolver esa lectura que necesita el público para poder apreciar bien estas colecciones. También tenemos a los curadores, que comúnmente se cree que ellos curan, pero en realidad no es que estén curando las piezas, sino que el trabajo de ellos es ordenar y curar las colecciones. En las exposiciones, ellos deciden cómo debe de ir el hilo conductor de cada exposición. Pero todos trabajamos en conjunto para lograr garantizar que generaciones venideras puedan tener acceso a estos tesoros de los cuales nosotros ahora gozamos. Dentro del trabajo del restaurador tenemos ciertos criterios universales que debemos respetar. Primero es la legislación de cada país. Guatemala cuenta con ciertas legislaciones que regulan el trabajo de un restaurador o de un conservador, tanto para patrimonio del Estado o de las iglesias o colecciones privadas. También debemos apegarnos a cierta metodología y a los criterios universales de restauración, los cuales son la reversibilidad. Todo material que yo ponga sobre una imagen o una pintura o cualquier objeto que yo voy a restaurar debe ser fácil de remover. También debo tener un respeto al original y una legibilidad de lo que yo estoy haciendo. No me puedo inventar absolutamente nada de lo que yo crea o compita con el artista que estoy viendo. No me puedo inventar una mano que no está o un rostro que no está. Debo de ser respetuosa con la obra del artista. También debemos de tener en cuenta que los materiales que debemos de usar
deben ser idóneos para cada pieza. Debemos de tomar en cuenta la tecnología de cada obra, debemos de tomar en cuenta en dónde está y qué estado de conservación tiene. Bueno, a través de todos estos criterios, nosotros también debemos de tomar en cuenta que el tiempo no ha pasado por gusto. También cada una de las piezas que entran a nuestros talleres, ellas han envejecido y debemos dejarlas seguir envejeciendo con dignidad. No podemos hacer que cada pintura o que cada escultura que entra salga como nueva, sino que debemos de respetar las pátinas que han dejado el tiempo, para que podamos también darle esa dignidad de antigüedad que deben de tener todos estos bienes que ya tienen por lo menos 100 o 200 años. No sería posible dejarlas como nuevas. El objetivo de un restaurador es lograr que la pieza trascienda, que pueda llegar a las próximas generaciones y que puedan hacer goce y que puedan también aprender de cada una de las obras que pasan por nuestras manos, que podamos garantizar su permanencia. Es a través de estas prácticas que nosotros logramos resguardar todo el patrimonio que en Guatemala está a merced de muchísimas situaciones que puedan dañar nuestro patrimonio, es decir, terremotos, inundaciones, incendios o cualquier agente que pueda dañarnos, aún de los pequeños bichos como los agentes de biodeterioro. La conservación preventiva es muy amplia. Muchas veces en casa nosotros también tenemos estos bienes patrimoniales. Guatemala fue uno de los productores más grandes de arte colonial en toda América. No es raro encontrar imaginería nuestra en otros países como México, España o en Sudamérica. Entonces nosotros debemos de cuidar todas estas colecciones que tenemos en casa. Ahora, los tips que yo les voy a dar los pueden utilizar en pintura e imaginería. Son ciertas medidas que nos van a ayudar a cuidar de nuestras colecciones. Primero, debemos de eliminar ciertas prácticas que nos han dicho que son buenas, pero en realidad son contraproducentes y generan más daños. Unas de estas prácticas populares las podemos encontrar con que limpiamos piezas con toallitas húmedas, con paños mojados, o bien que podemos aplicarle tomate, cebolla o papa, y esto a la larga genera más daños que algo bueno para ellas. Antes de manipular nuestros bienes, lo idóneo es que tengamos las manos limpias. También debemos de quitarnos toda la joyería que podamos tener, anillos, pulseras, relojes y también algunas veces la laca de nuestras uñas. El pinta uñas puede dañar algunas veces las piezas. Debemos de evitar tener expuestos botones, hebillas de cinturón y cualquier cosa que pueda rayar nuestra imagen. Algunas personas les gusta usar guantes de algodón o guantes de látex que pueden ayudar a manipular mejor nuestra pieza. Yo ahorita no la voy a tocar, entonces solo voy a usar brochas, no me voy a poner guantes. Pero algunas veces cuando hacemos algo más con ellas, es bueno utilizarlo. Para limpiar nuestras imágenes, podemos utilizar brochas, en este caso es una brocha de pelo de camello, o brochas de pelo de ardilla, pelo de marta, que son sumamente suaves, y debemos de poner a la orilla metálica varias vueltas de masking tape. ¿Por qué? Porque si a mí se me resbala la brocha, amortiguará el golpe y no va a raspar mi obra, sino que solo será un golpe leve. Siempre se empieza de arriba hacia abajo, siempre suavemente, sin estar haciendo muy fuerte los movimientos. También esta imagen no tiene pestañas, pero muchas veces en casa tenemos imágenes que tienen pestañas. Debemos de evitar estos movimientos. Los ojos no se tocan y solo limpiamos alrededor. Las pestañas son sumamente delicadas. Estas muchas veces son hechas
de pelos de cabra o pelos de res pegados con cera de abeja. Son materiales sumamente sensibles que podemos dañar rápidamente. Si nosotros no encontramos brochas sumamente suaves, podemos utilizar brochas de maquillaje. Estas están hechas para el tacto humano, entonces serán sumamente suaves. También debemos de ponerles el masking tape para evitar estos daños. Lo podemos utilizar tanto en imaginería como en pintura. Igual, en pintura trabajaremos de arriba hacia abajo. Muchas veces debemos de tomar en cuenta que algunas buenas intenciones pueden terminar en muy malas prácticas que van a afectar todos nuestros bienes. Por ejemplo, a veces la iluminación en los nacimientos o en piezas que tenemos en casa hacen mucho daño, porque son luces incandescentes, son luces que calientan demasiado. Algunas veces han llegado a mi taller ciertas imágenes con los encarnados ampollados o bien quemadas, porque la luz ha hecho esos daños. También debemos de protegerlos de los animales, también han llegado a mi taller ciertas imágenes mordidas por perros o han llegado completamente comidas por las termitas, por las polillas, que son muy comunes en nuestro país. Y también algunas veces ha pasado que llegan piezas que tienen grandes grietas porque las han mojado. Lamentablemente creemos que los paños húmedos o los pastecitos para limpiarlas van a ayudar. Hay una pequeña anécdota acerca de una imagen que fue intervenida hace muchos años. Tenía unas grandes rajaduras en el cuerpo, era un Jesús Redentor cautivo, y el sacerdote de la iglesia le había pedido por favor al sacristán que pudiera quitarle el polvo que tenía encima, pero él vio que estaba tan sucio que decidió sacarlo al patio, agarró una manguera y lo empezó a lavar. Eso, en el momento él no se dio cuenta, creyó que estaba bien lo que había hecho, que había quedado más limpio, más bonito, pero a los meses la madera se empezó a contraer, porque se había expandido durante el momento de la humedad, y cuando se empezó a contraer, se empezó a dañar desde adentro, y hubieron unas grandes rajaduras que tuvimos que tratar con madera de cedro, y fue bastante complejo, y todo ese daño se pudo evitar si no hubiéramos tenido esas intenciones. Y ahora viene la última recomendación. Si nosotros vemos que nuestras imágenes o nuestras pinturas tienen daños, no intentemos nosotros trabajarlas, sino que acudamos a un restaurador o a un profesional del área que nos pueda asesorar y que realmente sea un profesional que nos ayude a darle el mejor mantenimiento y la mejor conservación preventiva a nuestra pieza. Siempre va a ser mejor prevenir que intervenir. Dentro de las colecciones del Museo de Arte Colonial de aquí de Antigua Guatemala, hay una serie de la Pasión de Cristo muy importante del pintor guatemalteco Tomás de Merlo. Esta fue encargada en el año de 1737 y consistía en que se hiciera una representación de la Pasión de Cristo, no necesariamente del Vía Crucis como usualmente lo vemos. Esta es una pieza única e irrepetible. Este es el Ecce Homo que tengo aquí a mi izquierda y es uno de los rescates que se han hecho en estos momentos. Lamentablemente la colección ha pasado por muchas dificultades, desde traslados, fenómenos naturales como terremotos, también las inclemencias del tiempo y por los factores de mala manipulación y de tratamientos inadecuados. Algunas veces también por el expolio y el robo, como lo fue en el año 2014, cuando en la Ermita del Calvario fueron robados 6 lienzos de los 11 que conformaban este ciclo. Cuando hicimos el primer diagnóstico, el grupo de restauradores que trabajamos para la Unidad de Restauración del Palacio Nacional de la Cultura, nos dimos cuenta que el estado de conservación era muy malo. Presentaba bastantes pérdidas, estaba en una posición tal vez un poco inadecuada y había sufrido muchos daños
por humedad, por exposiciones sobre objetos que no debían de estar encima de ella, como plásticos, o en algunas ocasiones también por la mala manipulación. Podemos ver varias roturas, que habían algunas lagunas en las cuales se perdía la correcta lectura de la pintura. Entonces, se procedió a hacer un buen diagnóstico y hacer una propuesta de tratamiento. ¿Qué necesitamos nosotros los restauradores para poder hacer una propuesta de tratamiento adecuada? Bueno, pues necesitamos primero conocer todo el contexto histórico de la obra. Además, necesitamos saber en dónde va a estar expuesta. No es lo mismo que esté en una iglesia o en un recinto religioso a que esté en exposición de un museo. En este caso, nosotros tomamos en cuenta todas las necesidades y todas las funciones que debe cumplir este patrimonio para que pueda estar abierto al público. También nos dimos cuenta de que teníamos que tomar en cuenta los criterios universales de restauración, los cuales ya los hemos repetido, que es la reversibilidad, el respeto por el original, la legibilidad, el uso de materiales de buena calidad y la mínima intervención. En este caso, nosotros hemos pensado en una propuesta en la que lamentablemente debemos conservar, restaurar y dejar un plan de conservación preventiva. ¿Por qué? Porque es el lienzo el que está en muy mal estado. Una pintura usualmente no solo tiene la tela y la pintura solo así, sino que esta está compuesta de varios estratos. Tenemos varios estratos que componen desde el taponado, desde la base de preparación, la imprimación y finalmente la capa pictórica, que es lo que nosotros vemos cuando observamos una pintura. También nos dimos cuenta que necesita restauración. ¿Por qué? Porque en este estado ella no puede ser expuesta al público, necesita de un bastidor. Lamentablemente también pasó por un ataque de agentes xilófagos o bien de carcomas, en los cuales también se empezó a comer el lienzo en sí. Esta pintura está constituida por cáñamo y una aleación de lino. En la época colonial era muy difícil encontrar lienzos tan grandes, entonces esta pintura está unida en varios fragmentos que fueron cosidos antes de pintarse. Actualmente hemos ya aperturado una historia clínica. ¿Por qué? Porque cada bien mueble que un restaurador interviene es como cuando llega un paciente con el médico. Cada paciente tiene una enfermedad diferente y por ende un tratamiento diferente. Nosotros ahora a esta pieza hemos aperturado su historia clínica en la cual hemos documentado en qué estado de conservación estaba. Hemos documentado parte del contexto histórico, lo que hemos encontrado, los vestigios y también exámenes de luces. Hemos hecho exámenes de UV, hemos podido observar las elevaciones de los lienzos con luz rasante y posteriormente vamos a poder hacer otros exámenes de luz transmitida. Posterior a los exámenes de luces UV, se realizó una fumigación total del lienzo. Se desinfectó, se eliminaron hongos y algunos agentes biológicos que estaban causando daños. Usualmente en ese tipo de bienes es muy fácil que encontremos arácnidos, pececitos de plata o ciertos animalitos que van a causar daños a la larga sobre nuestro bien cultural. También se realizó una limpieza. Esta limpieza fue muy controlada y gentil. Como habíamos repetido, también tenemos el criterio de respetar las pátinas naturales que ha dejado el tiempo. En este caso, se eliminaron las marcas de humedad, chorretes de agua que pudieran estar presentes, manchas por suciedad, y todo esto se realizó con ayuda de químicos, que se hicieron pruebas y calas, le llamamos, que es cuando probamos qué solvente va a ser el que nos va a ayudar y hacemos una formulación química que nos va a ayudar a poder devolverle a la pieza ese esplendor de los colores que ya tenía. Tomás de Merlo tenía una paleta muy amplia, muy rica y que ahorita ya va a ser fácil poder apreciarla cuando podamos ya presentarla al público.
En este momento nos encontramos en la limpieza del reverso del lienzo. Nosotros utilizamos una técnica de ajedrezado en la cual ayudamos a través de almidones y movimientos con bisturí y fricción para poder regularizar otra vez la textura y la uniformidad del lienzo. En este caso nosotros hacemos un ajedrezado principalmente para una dirección y posteriormente lo vamos a hacer para la otra para que se pueda expandir lo mejor posible y la pieza está protegida por el frente para no causarle ningún daño. También se empezó a consolidar toda la capa pictórica, porque todo lo que yo haga debe de ser reversible y no debe de comprometer la pieza a más daños. También se han hecho procesos de consolidación de capa pictórica con barnices, papel japonés y ahorita se está trabajando una limpieza del reverso. ¿Qué significa esto? Yo estoy ayudando a la pintura a que termine de eliminar esas deformaciones que le ha dejado el tiempo. Todas estas roturas que ha dejado el tiempo han causado deformaciones en las cuales hay elevaciones en el lienzo. Si nosotros nos ponemos de perfil, vamos a darnos cuenta que no está completamente recta y que hay muchísimas roturas, muchas abrasiones y el lienzo está bastante debilitado. Entonces, hemos propuesto el rentelado con cera resina, que es un método holandés en el cual vamos a adherir un nuevo lienzo para darle estabilidad y poderlo colocar de nuevo en un bastidor, para que lo podamos ya parar y tener un buen manejo de él previo a todo lo que tenemos que seguir trabajando. Deseo agradecer al Ministerio de Cultura y Deportes y al Museo de Arte Colonial por este espacio para poder hacer difusión de estos conocimientos respecto a la importancia de la conservación y la restauración de estas colecciones museales. Los invito también a que visiten el museo y puedan deleitarse de las colecciones tan maravillosas con las cuales contamos los guatemaltecos de arte colonial. Muchas gracias.